Muy bien, entonces hoy día vamos a hacer el último capítulo de salud pública, ¿ya? Que es gestión. Este capítulo es el más fácil, ¿ya? De los 4. El más tranca es estadística, luego viene salud pública, epidemia, y el más sencillo de los 4 es gerencia. Y por ende, como viene varias preguntas de gerencia, varias, casi como epidemia en algunos exámenes, sobre todo en el ENAM casi vienen 50-50, en el reciente es un poco menos. Entonces, es, a mi parecer, por la dificultad que tiene, es el más rentable. O sea, es fácil, vienen hartas preguntas, entonces mi recomendación es que las preguntas de gestión no las fallen. Ya, no las fallen, en verdad, son súper fáciles de hacer. Entonces, les comenté, recuerdan, que al inicio, cuando hicimos salud pública, teníamos que, para los 3 o 4 capítulos, teníamos que estar en algún modo, ¿no? ¿Se acuerdan? Para salud pública teníamos que enfocarlo todo desde el punto de vista social, que todo es posible a través de la comunidad, de la atención integral, ¿recuerda? Para epidemiología teníamos que enfocar toda la clase en función de ¿qué? Del marco lógico del método científico, la parte lógica experimental. Para estadística teníamos que recordar algo de matemáticas, probabilidades, teorías, intervalos, distribuciones. Y ahora para gestión, ¿no? Siempre les pongo acá, tenemos que pensar como gerentes, ¿ya? Entonces hay que cambiar la cabeza. Está de moda, ¿no? Dentro de toda la lista de los que son los gerentes actuales que más han podido conseguir, está Donald, porque al margen de todo lo que ha hecho en su parte privada, no sé cómo se ha convertido en presidente de Estados Unidos, pero eso lo pongo, no porque esté de acuerdo con sus ideas, mucho menos con su forma de pensar, pero lo pongo porque es cierto, pues es uno de los líderes actuales que más ha podido demostrar en todos los campos liderazgo y conseguir lo que quería. El pata quería ser presidente y está ahí con su maletín de bombas atómicas negociando con todos los países como quería hacerlo. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque un pensamiento clave para estudiar gerencia es tener claro el concepto de que es un gerente, que es aquel que consigue objetivos. Ese es el trabajo. Y el segundo concepto, por eso les pongo el dibujito, bueno, todos hemos jugado Monopolio, ¿no es cierto? En el Monopolio, ¿cuál es el único objetivo? Rentabilizar, ¿no? Por encima de todo. Entonces, en gerencia lo que se busca es dirigir para conseguir objetivos ahorrando la mayor cantidad de recursos cuando se trata de un financiamiento público. Y si fuera privado, rentabilizar al máximo para el retorno a los dueños. Entonces, los dos conceptos pilares que lo resumen estos dos gráficos de gerencia es consecución de objetivos y ahorro de recursos. Ese es el eje que debe llevarnos durante toda la clase de gestión. Ya por eso es que lo pongo, así como cuando les puse a Marx en salud pública, la idea de comunitario es el mismo sentido. Ya, entonces la clase va a estar dividido en 2 conceptos de gerencia generales, que a pesar de que son generales, incluyen la gran mayoría de preguntas. Y luego viene todo el proceso administrativo, que es la planificación, organización, dirección y control que todos conocemos. Hoy vamos a ver solo hasta organización. La siguiente clase, que es en esta semana, para ya terminar con todo salud pública, va a ser dirección y control. Y con eso terminamos el grueso. Finalmente, algunos temas como marketing, proyectos sociales, sistema de gestión y otros temas chiquitos que han venido en preguntas aisladas, los vamos a ver al final y con eso concluye la clase. ¿Está bien? Entonces, ese es el marco lógico de la clase. Conceptos, proceso administrativo 50%, proceso administrativo el otro 50% y otros temas. ¿Ya, chicos? Esta es la clase más light de todas, por eso la hacemos al final. ¿Ya? Entonces, empezamos con conceptos generales. Vengan acá. Este cuadro de acá es el concepto de administración. Todos tenemos un amigo que ha estudiado administración de empresas, ¿no? Y si le gustaba ser ingeniero, ¿qué ha estudiado? Ingeniería industrial, pues, ¿no es cierto? Es el ingeniero, pero que administra empresas. ¿Ya? Entonces, la administración es toda una ciencia porque sigue un marco lógico
que busque estudiar esto, las organizaciones. O sea, en cristiano, ninguna institución u organización de personas se puede librar de la administración o gerencia. Todo, desde salud, desde el grupo que tú tengas en tu, no sé, pues el grupo que tú tengas haciendo tu maestría, tu grupo de trabajo en la universidad, requiere de una persona que vele por esa organización, ¿correcto? Entonces, es inherente al acto humano la administración. Y lo que busca es explicar de qué manera se puede lograr los objetivos, recuerdan, objetivos Donald Trump, de la manera más eficiente, con ahorro de recursos. Entonces, el resumen de esta tabla es, la administración es aquello que estudia a las organizaciones, y el sistema de salud es una organización, porque todas las organizaciones que tenemos, objetivos concretos. Pero estos objetivos no los podemos conseguir con todos los recursos de la tierra, porque por definición los recursos son escasos. Por lo tanto, hay que hacerlo de la manera más eficiente. Entonces, este concepto responde a un par de preguntas históricas. Son preguntas muy fáciles. La administración estudia las organizaciones para lograr los objetivos de la forma más costo-beneficio o eficiente posible. Ese es el objetivo. Si no logramos el objetivo, no sirve. Y por más que logremos el objetivo, si lo hacemos a mucho costo, tampoco sirve. Entonces, los indicadores más importantes de gestión, desde ahora se los digo cuáles son: efectividad y eficiencia. Efectividad es conseguir el objetivo, eficiencia es hacerlo a poco costo. Esa es la clave. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los sistemas administrativos. Nunca se olviden, en gestión y en salud pública no hay un manual. Siempre les digo, estas clases las armamos en función de las preguntas, de las cátedras que ya les comenté, para tratar de guiarnos, porque no hay un manual. ¿Ya? Si leemos el MIR de gestión de salud, volamos, ¿no? Porque es otro rollo para ellos. ¿Ya? Un capítulo a los justos nos servirá. Entonces venimos acá. Los sistemas administrativos que existen son administrar al personal o recursos humanos, administrar la logística o todos los recursos materiales, administrar el dinero, o sea, contabilidad y finanzas, algo nuevo que es administrar la información, esto es nuevo, y finalmente el control interno o calidad. Por si acaso alguna vez venga, los sistemas que se administran son a las personas, que siempre es el recurso más importante en prácticamente todas las empresas. Por más que una empresa sea robotizada, tipo Amazon, necesitas un gerente, una persona, un técnico ahí atrás que organiza esos robots. Entonces, todos están de acuerdo en que el principal recurso son las personas, ¿correcto? Luego tienes la logística, que es la parte que ve todo el material, la compra, la solicitud, el almacenamiento y la disposición de las cosas. Luego tienes el que hace posible todo esto. ¿Cuál es el ATP del mundo? El dinero, ¿correcto? Entonces, financieramente hay que estudiar el flujo del dinero, porque es el flujo de la energía de cualquier organización. Es cierto, dinero hay un montón, es cierto. Plata hay, se imprime cada día. La Fed hace todos los días, imprime dólares y dólares, y hacen su política expansiva y te cobran tasas a veces negativas, o sea, prácticamente regalan la plata a los bancos. Pero el problema es que ese dinero tiene que fluir de una forma organizada para que no se devalúe. Si el dinero se diera a todos, ya mañana todos tienen $10,000. No sirve porque genera inflación. Y esos 10,000 no valen 10,000. Porque mañana ya tengo 10,000, vas a la tienda y el té le cuesta $5,000 ya. ¿Me entiende? Entonces, el tema financiero no es la escasez de dinero, sino es su administración correcta. Y finalmente, la contabilidad es simplemente el registro del flujo de bienes. Entonces, el tema financiero lo que se encarga de ver es el flujo de caja, y el tema contable lo que se encarga de ver es el registro de bienes. ¿Ya? Contabilidad no es igual a SUNAT. Es cierto, hay una contabilidad tributaria, pero la contabilidad más importante es la gerencial, la que te permite saber qué tienes, cuánto tienes y en qué condición está. ¿Correcto? Eso vamos a ver durante la clase. Esta clase es muy útil, independientemente de lo que nos ayude en el residentado, porque todos alguna vez vamos a dirigir alguna institución, una empresa, o tienen en la familia alguien que tiene una empresa. Por definición, por estadística, acá tiene que haber 60-70% de personas que tienen a alguien que emprende.
porque somos un país que emprende. Entonces, estos datos les van a servir, y si son en la práctica privada, cuando salgan a la parte privada, lo más probable, si son cirujanos, por ejemplo, tienen que administrar sus máquinas. Si eres gastro, vas a comprarte todos tus endoscopios, vas a tener que saber usarlos. Los uros se compran sus máquinas, tarde o temprano se compran sus máquinas y tienen que saber administrarlas. Alquilan sus locales, tienen sus clínicas. Entonces, esta clase les va a servir mucho para que orienten el tema de gestión. Y eso es lo bueno, ¿no? Al fin y al cabo, los médicos tenemos, ¿qué competencias se acuerdan para egresar? La competencia que más hacemos, la asistencial, pues, ¿no es cierto? Preventivo, recuperativo, promocional, rehabilitador. La segunda competencia, ¿cuál es? Que está en el código de ética, está inclusive en la normativa de las facultades, docencia e investigación. Es obligación de todos enseñar e investigar, ¿correcto? Como competencias de la carrera. La tercera, gestión, gerenciar. Por eso un médico puede ser director de un hospital solo con ser médico. Ni siquiera has pisado de SAN, Centrum, Pacífico, nada, ni siquiera un diplomado de gestión, pero puede ser director, porque en el perfil del médico está saber gerencia, ¿ya? Ese semestre que nos enseñan es suficiente, nos dan postas, hospitales, ¿no? Entonces, esa es una competencia. ¿La otra cuál es? La cuarta, médico legal. Todos tenemos que en el momento que tenga que ser, actuar apoyando a la justicia con necropsias, con levantamientos de cadáver, etcétera, con el fiscal. Entonces, bajo esas competencias, nosotros tenemos que saber gerenciar. Ya, esa es la importancia y por qué viene tantas preguntas de gestión. Porque el médico tiene que gerenciar. Si no, ¿quién va a gerenciar en salud? ¿Quién va a gerenciar? Vamos a llamar otra vez. Popeye es un marino. ¿Ya? Romagna, ¿no? De Alessio es un marino. Está ahí porque no hay un médico con perfil político y gestor que puede estar ahí, porque falta. ¿Correcto? Falta. O sea, el llamado también a la conciencia es que tenemos que ser más gerentes para poder potenciar el sistema de salud. Y ahorita vamos a ir hablando durante la clase. Bueno, entonces, ese es el tercer sistema de administración. El cuarto es el control interno, o sea, calidad. Es inevitable en salud hablar de calidad. Inevitable. ¿Por qué está en juego? La vida. Que tu iPhone no prenda, que tu Galaxy no baje, una app, no interesa. O sea, nadie se va a morir si tu celular, bueno, salvo que explote, bueno, como el Note. Pero nadie se va a morir. Entonces te quejarás, pondrás tu queja, pero la calidad, cuando baja en salud, ¿qué ocurre? Daño, vida. Y eso es constitucionalmente un derecho de la persona, por lo tanto es inherente a la gestión de la medicina, la gestión de la calidad. Es inevitable. Así que un consejo que les doy a todos, apenas entren al residentado, o lleven un curso formal de auditoría o gestión de calidad, o en todo caso, informalmente aprendan gestión de calidad, auditoría médica, porque es inevitable. O sea, es un paso que vamos a llegar, duela a quien le duela, el sistema de calidad. Y eso siempre golpea si es que no estamos preparados. ¿Ya, chicos? Su salud cada vez está más fuerte y obviamente el blanco, ¿cuál va a ser? Los hospitales y los médicos que estemos ahí, porque la calidad siempre es reclamada por el usuario, lo más probable. ¿Ya? Entonces hay que aprender bien lo que es control de calidad. Y finalmente, un asterisco, porque esto es nuevo, la gestión de la información. Esto antes no se hablaba. Pero ahora, chicos, la economía naranja es la que mueve la tierra. O sea, la represa más grande de China del año pasado no era pues ni el 20% de la inversión que iba a hacer Apple. O sea, a eso voy. O sea, ya el dinero o la economía mundial ya no son cosas, es información, conocimiento, patentes, ideas. Entonces, la gerencia de la información, en medicina no la usamos, pero sí la usa Google, Facebook, Tesla, todas las empresas que trabajan con información, que se llama economía naranja, es la que mueve el mundo, ¿ya? La economía del conocimiento, las patentes, ya no son, y nosotros los médicos estamos en eso, pues lo bueno hay que celebrar, que somos un servicio, que hace ¿qué? Que tiene ideas, que piensa, y eso lo hace infinito, ¿entienden? Si fuéramos de una profesión diferente, bueno, en el Perú, por ejemplo, los ingenieros sí tienen un peso especial porque somos un país en crecimiento, ¿no? Que está construyendo. Pero en el mundo, las profesiones de servicios con conocimiento, con información, son las más rentables. Y dentro de ellos la medicina es una de las más rentables, ¿ya? Por el tema del capital que tenemos, que es la información. ¿Ya? Por eso siempre les digo, valoren mucho cada clase, cada dato que tienen, es capital que están acumulando.
que algún día va a ser vital. Saber un procedimiento quirúrgico que no sabe el resto te coloca muy por encima de todo el mercado. Es un capital intangible, ¿ya? Entonces siempre inviertan en información, ¿ya? Muy bien, entonces estos son los sistemas administrativos. Ahora vamos a aprender lo que es, vénganse acá, lo que es la gestión en salud. Entonces hemos aprendido qué es la administración, hemos aprendido los sistemas administrativos y ahora vamos a ver qué es la gestión en salud. Esto que ven acá, este cuadrito, es la gestión en salud. Gestión en salud son las acciones que se desarrollan, los niveles de dirección de un establecimiento o servicio, o sea, es todo el trabajo que hace la dirección, o sea, los jefes de los establecimientos o servicios, con la finalidad de alcanzar los objetivos que ya les dije, Donald Trump, acuérdense, relacionado con las necesidades de atención de la población. Y acá está la diferencia. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que era la primera lámina? Donald Trump y el muñequito de Monopolio, bueno. Objetivos y recursos, porque la empresa, ¿qué tiene que darle? De retornos a sus dueños. Tiene que devolverle un retorno. Esa es la definición de empresa y esa es la chamba del administrador. Objetivos eficientes. ¿Para qué? Para que esos recursos ahorrados vayan al dueño. Pero en salud cambia. En salud es objetivos, pero en función de las necesidades de la población. O sea, muy por encima del retorno del capital, en gestión en salud, ¿qué está? Los clientes o usuarios. Nunca lo. Muy por encima del tema del retorno económico están los clientes y usuarios. Por eso recuerden, pregunta el recién dado, lo más importante para un gerente en salud, ¿qué es? Conseguir los objetivos institucionales, pero para las necesidades de salud de la población. Por ende, la salud tiene más futuro como un bien público que como un bien privado. Porque como un bien privado, el independiente, va a buscar su retorno, su capital. Pero en salud tú no puedes primar el retorno por encima de la calidad de atención. Por lo tanto, tienes que sacrificar retornos para dar mejor atención. Entonces, ese modelo en el mundo privado no funciona, por ende, en la mayoría de países desarrollados, ¿quién asume el trabajo en salud? El Estado. Porque así destina recursos sin que le importe ¿qué? El retorno monetario, pero sí que le importa el retorno social. Un país sano es un país productivo, que crece con la gente que tiene percepción de igualdad, de homogeneidad, de oportunidades, y eso genera que el país crezca. Entonces hay un retorno, claro que hay, porque todo tiene retorno. Toda inversión tiene que tener un retorno, por definición, si no es gasto. Entonces en salud nunca es gasto, es inversión, porque un país sano trabaja, produce, y en otras áreas se hace rico. ¿Entienden? Entonces, el Estado no es que le hace un favor a la gente el asumir la salud. Al contrario, es una obligación. Por eso la pregunta es, ¿la salud pública es una obligación del Estado? Del Estado. Pero, como no hay plata para la salud individual es responsabilidad compartida de nosotros, la sociedad y el Estado. Es una pregunta reciente. Entonces, la salud pública es responsabilidad primaria del Estado, y la salud individual, o sea, la nuestra, es compartida entre nosotros, la sociedad y el Estado. ¿Está bien? Entonces, esa es la principal diferencia que espero que lo notemos claro en cuanto a gestión de salud. Pero si la pregunta tú ves gestión a secas, administración a secas, es objetivos con retornos para el dueño. ¿Está bien? Pero en salud es objetivos con calidad al usuario. ¿Ya? Bueno, en segundo lugar está el personal. Pregunta también de examen. ¿Cuál es el principal recurso que se debe trabajar en la gestión de salud? El recurso humano, el personal. El personal. Nunca lo olviden. Nosotros somos lo más importante del sistema de salud. Siempre pónganselo a la cabeza. Estamos por encima de toda la parte técnica, por encima de toda la administración, estamos por encima de todos. O sea, sensu estricto, el médico, la enfermera, la obstetricia, el tecnólogo, el odontólogo son el core business, son la esencia del negocio. Nosotros ponemos las condiciones,
Y eso siempre les digo, en donde trabajen, el médico pone las condiciones. No es el laboratorio, no es el que tiene el tomógrafo, no. Porque ¿qué ganas con un tomógrafo ahí? ¿Quién va a dar la orden? ¿Quién va a leer la placa? Nadie, es hueso, ¿correcto? Entonces, la segunda pregunta que deben tener claro acá es que lo más importante es gestionar al personal. Gestionar. Y es lo que se mueren de miedo los gerentes, los directores, porque saben que el día que su personal reclame, fuiste. Es como que te haga huelga. Imagínate, eres un ganadero o un agroexportador y de un día para otro la tierra deje de producir. Se acabó. No sale nada. El negocio quiebra. Igualito. El día que los médicos, enfermeras dejen de atender, quebró el negocio. Denuncias, demandas y se para todo. ¿Ah, chicos? Entonces, por eso les pongo este gráfico de acá. El gran problema, correcto, en salud, solo se puede solucionar con el recurso humano trabajando unido. Y la única forma de que el recurso humano trabaje unido es bien liderado. Por eso, si algunos se preguntaban por qué el viejito lo puso a Popeye de ministro, porque él cree que él va a ser o tiene el mejor perfil para manejar recursos humanos. De Alessio siempre les dije, es uno de los mejores gerentes en recursos humanos. De repente no tiene idea que es un AINE, pero sí sabe gerenciar recursos humanos. Entonces la apuesta de PPK es, si el problema del MINSA son la mala organización de la institución y el principal capital de la institución son los recursos humanos, ¿a quién tengo que poner de ministro? Al mejor perfil de recursos humanos. Esa es la lógica, ¿correcto? Si le va bien o no, eso lo dirá la historia. Pero la razón de elegir a ese perfil, porque muchos reclaman, ¿no? ¿Cómo pueden poner? No es médico, es militar, ¿qué hace ahí? La lógica es, y lo aprovecho para la clase, que es un gerente en recursos humanos. Y en medicina, en salud necesitamos gestionar al personal. ¿Ya? Muy bien. Y en último lugar, con eso responde la pregunta del residentado, lo último que le interesa a la gestión de salud es el retorno monetario para los propietarios. Por eso, si ustedes algún día se preguntan, ¿en qué ganan las clínicas? ¿Dónde margina las grandes clínicas? ¿En la atención médica? ¿Dónde margina? En la farmacia. Marginan 70, 80%. Tanto inflan el costo de los medicamentos que hasta hay que ponerles una norma en el sector privado. Ya, vamos a subir el precio máximo un 70, 80% del Kairos. Ya más de eso ya es escandaloso. Ya no. O sea, el mismo sector privado ha tenido que ponerse un freno porque tú le puedes subir el medicamento hasta donde quieras, ¿no? El Estado te va a parar, es lo lógico. Pero el mismo sector privado tiene sus reglas y los aseguradores dicen, ya, inflame el precio, pero hasta acá nomás. Ya más de eso no te pago. Es como que un pacto tácito, ¿ya? Entonces, como los propietarios se han dado cuenta en el sector privado que no pueden sacar del servicio de salud porque tienen que ofrecerlo de calidad y es costoso, entonces, ¿dónde está el hueco? En la farmacia, ¿no? Y ahí ustedes se pueden ver en cualquier receta, van a ver como un medicamento que está súper inflado cuando corre por seguro. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es la clave para que recuerden cuál es la gran diferencia entre gestión de salud y gestión en general, ¿ya? Enfocado en clientes, lo más importante es el personal, lo último que interesa son los retornos al propietario. De tal forma, y esto sí está grande, en negrita, para que lo tengamos claros, la gestión en salud requiere inevitablemente calidad. Inevitable. Lo primero que necesitamos es calidad. Si me preguntan qué es calidad, ¿qué vas a responder? El máximo beneficio con el menor riesgo. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es calidad? Para que no sea floro. El máximo beneficio al paciente con el menor riesgo. ¿Y quién me va a dar eso? La correcta aplicación de la medicina basada en la evidencia. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la triada de la medicina basada en la evidencia? El conocimiento, saber la evidencia, la experiencia, tener la experiencia como médico y la aceptación del paciente. ¿Cuándo un acto médico es de calidad? Cuando le das el máximo beneficio y el mínimo riesgo. ¿Y eso cómo se consigue? Juntando el saber, la medicina basada en la evidencia, el saber, la experiencia, el saber hacer, eso se consigue solo con los años de práctica, y la aceptación del paciente, o sea, el consentimiento informado.
Tú juntas esos tres y estás ofreciendo la mejor calidad. Ningún paciente te va a enjuiciar y si te enjuicia tienes todas las de ganar en cualquier tribunal, ya sea en un arbitraje, ya sea en el tribunal, porque tú tienes que juntar el saber hacer y la autorización del paciente. ¿Ya, chicos? Eso significa calidad. Pregunta, examen, N veces, ¿ah? Segundo, en el sector público, el segundo objetivo es la cobertura. Eso no existe para el sector privado. El sector privado no tiene cobertura, el público sí. El sector público, su segundo pilar de la gestión es la cobertura. ¿Qué es cobertura? Atender a la mayor cantidad de personas que le han asignado a mi establecimiento. ¿Correcto? La San Pablo no tiene cobertura. ¿Acaso se disputa la cobertura con la Ricardo Palma? No. Pelean el mercado, 1 a 1. En cambio, el centro de salud número tal o de tal lugar tiene una cobertura específica. Entonces, para el sector público, cobertura es indispensable. Luego vienen 2 términos más, que es manejo de costos y eficacia. Manejo de costos vendría a ser el sinónimo de eficiencia, lo que les dije, con pocos recursos conseguir el objetivo, y eficacia viene a ser, en este caso, la idea de que se logre el objetivo. Entonces, calidad, máximo beneficio, menos riesgo; cobertura, máxima cantidad de personas asignadas que sean tratadas; costos o eficiencia, con pocos recursos conseguir el objetivo; y eficacia es que lo que hago sirva. ¿Ya? Sirva. Entonces, eso es lo que requiere la gestión de salud. Y les dejo esta frase que siempre me gustó, ¿no? La gestión está al servicio de la organización y no al revés. Por eso, si algún día ves que la gestión está entorpeciendo tu trabajo, párate y reclama. Si ves que hay que firmar un papel que no tiene sentido, párate y reclama. ¿Para qué? Eso es típico en la parte estatal, seguro, ¿no? ¿Para qué? No, que así tiene que ser. No, yo no lo hago. No es que no, porque la gestión nunca puede estar por encima de la organización. Nunca se olviden. La burocracia solo se ha creado para controlar con una persona todo un imperio. Ese es el origen de la burocracia. Actualmente en gestión es un concepto obsoleto. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre que puedan, hagan esto, porque nosotros sabemos. Hay gente que no sabe, ¿no? ¿Qué va a revolucionar la gestión? De repente un trabajador que nunca llevó una clase de gestión está ahí recibiendo órdenes. Y nosotros como médicos, ¿por qué tengo que hacer eso, señorita? Es que así es, doctor. Ah, ya, y así es. No, tienes que transformar. Entonces, donde sea que trabajes, donde sea que estés, siempre recuerda que la gestión está al servicio del proceso y no al revés. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, este proceso de gestión, ya sea en salud o en general, tiene una serie de pasos que se llama proceso administrativo. ¿Ya? Esta es la parte medular de la clase. El proceso administrativo es el conjunto de etapas, pasos, que la administración se dispone para alcanzar sus objetivos, racionando los recursos. Se sigue repitiendo el mismo rollo. Donald Trump, muñequito de monopolio. Objetivos, recursos. Objetivos, recursos. Pero esas son las etapas. ¿Cuáles son las etapas? ¿Recuerdan? Planificación, organización, dirección y control. Esas son las 4 etapas. Planificación, organización, dirección y control. Esto lo vamos a ver más adelante. Son las partes del proceso administrativo. Y lo tercero, pregunta del residentado N veces, por eso me interesa mucho que lo tengan claro, es: los recursos son todos los elementos que se necesitan en la organización para que se produzca el servicio. Entonces, se llama recurso a todo aquello que yo uso como organización para hacer mi servicio como organización. Y los únicos recursos que hay en salud son 3, nunca lo olvides. Recursos humanos, el más importante de toditos; el recurso material, que es parcialmente importante, porque es cómo trabajamos; y el recurso financiero, que es el menos importante, con el que fluye la energía.
Entonces, si ponemos en orden, humanos, materiales, financieros. Así tiene que ser, ¿correcto? Esa es la forma como opera la salud. Y prueba de ello es nuestro sistema de salud, mal que bien, con poco financiamiento, materiales precarios, pero buen recurso humano, avanza. Avanza y vamos cumpliendo indicadores y vamos avanzando con una inversión pírrica del PBI, pero estamos ahí. A ver, ¿tú crees que si al Ministerio de Transportes y Comunicaciones le dieras ese PBI, podría ser siquiera media pista? No podría, porque en ese ámbito es diferente la distribución del capital. Entonces, humanos, materiales, financieros, en ese orden, ¿ya? Por lo tanto, aprovecho para decirles cuáles son las 3 únicas actividades que un gerente en salud podría hacer: gerenciar recursos humanos, recursos materiales o financieros, nada más, no tiene más que hacer. Son los 3 trabajos de un director, un gerente en salud, ¿ya? Entonces, con que ustedes se lleven una clase de gestión de recursos humanos, una buena clase de logística, abastecimiento y un poquito de contabilidad y financiera básica, están listos para dirigir cualquier posta, cualquier centro. Y simplemente si le aumentas el volumen de humanos, el volumen de material, el volumen de plata, simplemente llevas pues una maestría o un MBA. La única diferencia. Los conceptos no cambian, lo que cambia es la forma de abordar. Si es chiquito la institución, con conocimientos sencillos se pueden llevar. Si ya tienes más recursos, requieres otras habilidades. Por eso el MBA, en examen, por ejemplo, ¿cuál es el requisito? Que tú seas jefe de un grupo grande de trabajadores. Si no, no te aceptan el MBA. O sea, la lógica del MBA es entrenar a gente que trabaja con decenas de personas. Si es una pyme chiquita, no es necesario un MBA. La misma MBA te dice, ¿para qué vienes? No, es un curso simple nomás. ¿Ya? Entonces todo depende de la cantidad de trabajadores con los que se opera. No es difícil, chicos, es sencillo, la gestión es fácil. Solamente es más habilidad que conocimiento. Muy bien, entonces vamos a esta lámina. Perdón. Esta lámina responde muchas preguntas. Yo la pondría como una de las más importantes de todas las láminas de gestión. Así que les pido porfa que nunca se olviden, la tengan muy presente. ¿Ya? ¿Qué vende McDonald's? Comida, ¿no es cierto? Cineplanet, películas. Rosatel nos transmite tus emociones, ¿no? Vía plantas. Entonces, todos tienen un core, una cosa que hace. Todas las empresas hacen algo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si nos preguntan, ¿tú qué vendes? ¿O qué produces? ¿Qué le respondemos? ¿Salud? No. Eso es muy etéreo, muy. Nosotros lo que damos son atención. Eso recuerda. El producto, en este caso, servicio, porque las 2 cosas que se ofrecen son productos físicos y servicios. Ya vamos a hablar rápidamente de estas diferencias. Una empresa puede proveer de productos o de servicios o de ambos. Entonces, ¿cuál es la definición de producto? Es aquella cosa tangible que la empresa o el proveedor da al usuario y que el usuario claramente puede conocer sus características a través de una experiencia objetiva. Este es un celular, veo que llama, veo cuánto pesa, es objetivo. Este es el producto. Si no me gusta, lo devuelvo. Y el usuario, el vendedor, lo va a tener y en las mismas condiciones que le entregó. En cambio, un servicio es aquella actividad que se consume a sí misma durante su entrega. Por ende, no hay forma que el que reciba pueda evaluar el servicio antes, porque el servicio se consume a sí mismo mientras se ofrece. Estás haciendo una consulta médica, estás dando ya el servicio, ya lo estás dando, y el otro recién lo está percibiendo. Y esa percepción casi siempre es subjetiva. Entonces, la gran diferencia entre el producto y el servicio, ¿cuál es? El producto es algo objetivo que puede ser intercambiado antes y evaluado antes y después. En cambio, el servicio es algo subjetivo que se entrega en el mismo acto de la venta. De tal forma que si tú recibes una atención médica, ese rato te están dando el servicio, ese rato tienes que juzgar y por definición no hay devolución. ¿Cómo vas a devolver un servicio si ya se hizo? ¿Está bien? Y esa experiencia subjetiva. Entonces, en ese contexto, la medicina, ¿qué es? Un servicio.
es un servicio, ¿correcto? ¿Y bajo qué forma entregamos ese servicio? Bajo la forma de atenciones de salud. Esa es la forma correcta como damos el servicio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, puede ser mixto, ¿no? Yo tengo el celular, pero dependiendo qué operador es, yo tengo la experiencia. Es un producto con un servicio adentro. Ya la mayoría de cosas son así, son inseparables. Entonces, igual, los médicos podemos utilizar maquinarias o entregar tratamientos que son productos y van de la mano con el servicio. Entonces, el sistema de salud opera a través de servicios, pero en su quehacer incorpora productos, pero es menos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros damos son atenciones de salud, o sea, servicios. No lo olviden. ¿Quién ha movido el 60% del PBI el año pasado? Servicios. ¿Cuál es el gran futuro de la economía del mundo? Servicios. Estamos en el rubro que no va a morir. La manufactura, de repente el tema de tierras, de repente, no sé, pues, metales, pueda que con el tiempo caigan. Pero los servicios son la economía que nunca va a caer. Eso siempre les digo. Estamos en un rubro que siempre está creciendo, el tema de los servicios. ¿Ya? Entonces, son ordenamientos de recursos para la atención de salud con una fundamentación científica y un ejecutor. Ya, esta es la definición operacional. ¿Qué es una atención? Es los recursos. ¿Cuáles eran los 3 recursos que había? Humanos, financieros y materiales, ¿no es cierto? Entonces, ordenar estos 3 recursos para la atención de salud, pero, ojo, con fundamentación científica y con un instrumento que lo ejecute, medible. O sea, en teoría, para la gestión en salud, solo son atenciones de salud aquellas que tienen un orden científico que las sustenta y un instrumento de gestión que las ejecuta. ¿Entienden? Entonces, si yo no registro mi atención en la hoja GIS, y si mi atención no es de medicina, no califica de servicio o atención de salud para temas de gestión. ¿Está bien? Entonces, para temas de gestión son las 2 condiciones que tiene que tener una atención. Tiene que ser científica y vía un instrumento ejecutor. O sea, si tú le dices a tu jefe, pero doctor, yo he respondido 10 WhatsApps con tratamientos para mis familiares, ¿eso cuenta como mi productividad? No, no cuenta, porque yo te pago por las cosas que haces en consultorio, donde está el instrumento ejecutor, que va a ser tu llenado de hoja GIS, o tu llenado de historias, o tu llenado de pacientes. Punto. Y te pago por las atenciones científicamente probadas. No pago por consejos, bioneuroemoción, medicina germánica, no. Por esto. ¿Está bien? Entonces, el objetivo operacional, a pesar de que parece absurdo, es vital porque tú como gerente tienes que saber qué pagas, qué mides. Entonces, esto es lo que hacemos. Y los tipos de atenciones pueden ser recuperativas, preventivas, promocionales y de rehabilitación. No lo olvides. Si vas a hacer una charla, eso es una atención promocional y entra dentro de la productividad. ¿Correcto? Eso es. ¿Está científicamente probado? Claro, la promoción sirve. Eso es trabajo. ¿Ya, chicos? Son 4 tipos. ¿Y dónde los puedo hacer? En 2 escenarios. Siempre se confunden. ¿Puedes dar atenciones en la posta? Nadie dice que no, centro de salud. Pero también puedes darlo en la comunidad. Igual cuenta como actividad. Entonces, en la comunidad es el principal escenario del primer nivel. El 80-90% de la actividad del primer nivel se lleva a cabo en la comunidad, no en la posta. Entonces, hay 2 escenarios para llevar la salud. Puede ser en el centro o puede ser en la comunidad. ¿Ya, chicos? Ese es el concepto. Entonces, esta columna de acá, ¿qué cosa es? Lo que hacemos. Lo que llamo el core business. El core business de la salud es ofrecer atenciones científicamente probadas mediante un instrumento ejecutor de 4 tipos en 2 escenarios. Eso es lo que vendemos. Eso es. ¿Ya? Por lo tanto, estas atenciones se pueden empaquetar, así como McDonald's vende comida, pues, ¿no? ¿Pero qué compramos? Combos, pues, ¿no? Dame un combo, ¿no? Ponle, y aumentale esto, bájale el otro. O sea, estas atenciones se pueden empaquetar, vente acá, en programas. Entonces, si algunos te preguntan, porque ha venido, ¿qué es un programa de salud? Un programa es un conjunto de actividades en salud que incluyen las atenciones, pero tienen objetivos precisos. Combo vegetariano.
objetivo preciso para los veganos. En este caso, programa de atención del adulto mayor, es específico para el adulto mayor, ¿correcto? En torno a uno o varios problemas, y la mayor parte de programas se denominan estrategias cuando son de envergadura nacional. ¿Está bien? Entonces, el programa de atención del niño sano, o mejor dicho, del adolescente, es un programa sencillo, pero cuando implicas a toda la población, por ejemplo, el programa de inmunizaciones cambia su nombre y se vuelve estrategia. Entonces, ¿qué hace que el programa se vuelva estrategia? Simplemente la importancia que tiene para la nación. Entonces, miren las estrategias. Según la resolución del 2004, actualmente tenemos 10 estrategias principales. La de inmunizaciones puede ser un programa. De repente en Japón, las inmunizaciones es un programa de salud, porque ya no hay niños, pues. Pero como acá hay tanto niño, que el niño no se vacune y se muera, se enferme, nos afecta como sociedad. Entonces, ese programa, el que no se haga, le hace daño al país, mucho daño. ¿Cómo se llama aquel programa que tiene que llevarse a cabo por el bien de nuestra sociedad? Es un programa estratégico. Se llama estrategia sanitaria. Prevención y control de metaxénicas y vectores. Pues claro, estamos llenitos de malaria, leishmania, dengue, chikungunya. Entonces, es una estrategia. No puede ser un simple programa. El tema de la ITS y VIH es a nivel mundial. En todo el mundo estas son estrategias, no son programas. ¿Ya? Tuberculosis, somos un país epidémico, hiperendémico de tuberculosis. Salud sexual y reproductiva, no lo olvides, estamos camino a ¿qué? Estamos en la transición final demográfica, con una natalidad de 2.4, una tasa de fecundidad, perdón. O sea, sin este programa de salud sexual y reproductiva nunca hubiéramos llegado a esta meta. Entonces, es indispensable, es importante. La sociedad tiene que reproducirse, pero no tanto, porque tiene que haber un equilibrio entre la capacidad productiva y la capacidad reproductiva. Ni extinguirnos como los alemanes, que tienen que estar importando sirios, porque esa es la lógica de la inmigración. Por eso Merkel se la van a tumbar, porque Merkel, todos se han dado cuenta que Europa está envejeciendo. Si no abren sus fronteras a la inmigración, ¿quién va a pagar las pensiones de todos los viejitos? Entonces tienen que importar humanos, ¿ya? Entonces, en el caso de Perú, estamos llegando a la estabilización porque teníamos demasiada. Entonces, ¿cómo se llama eso? Transición demográfica. Nunca lo olviden, ¿ya? El mundo desarrollado está en el nuevo escenario. ¿Perú dónde está? En la transición final. Transición final. ¿Ya, chicos? Hay N hipótesis de que todo este conflicto, al margen de todo, es para generar un movimiento masivo, porque Europa está perdiendo competitividad frente a todo el mundo. Ya ese es un rollo, pero bueno, si les gusta, revisen. ¿Ya? Luego venimos acá. Daños no transmisibles. El Perú está en una transición epidemiológica, también fue pregunta de examen. O sea, de infecciones, el 2-3, ¿a dónde estamos yendo? A no transmisibles. Pregunta de examen. El 2012 salió un informe, que les pido que lo lean, es bien sencillo, sobre los años de vida perdidos, años de vida de discapacidad o años de vida de salud inadecuada. Y en esos estudios se ha visto que los daños no cotransmisibles, infartos, cánceres y accidentes, son la mayor causa de años de vida perdidos. ¿Correcto? Por eso es una estrategia nacional. Luego, accidentes de tránsito, por el mismo hecho de que es un tema intersectorial. No lo olvides. Las estrategias toditas son intersectoriales, no solo dependen del MINSA, eso ya lo vimos en el MAIS, el eje horizontal, acuérdense, intersectorial. Dicho sea de paso, ayer ha venido un montón de preguntas del MAIS, yo les voy a traer, estoy en la pregunta 100, me faltan 100 todavía, pero ya estamos rearmando el ENAM. Ha venido un montón de preguntas del MAIS, ¿ya? Entonces, como les dije, hay que leer esa norma sí o sí, ¿ya? Ayer fue el ENAM. Muy bien, pueblos indígenas, pregunta el residentado 2 veces, somos un país inter o pluricultural, perdón, y tenemos que respetar la salud de pueblos indígenas, ¿ya? Alimentación y nutrición saludable y salud mental y cultura de paz, eso también se olvidan siempre, es una estrategia. El Perú adolece de 3 problemas de salud mental graves. ¿Cuál creen que es el primero?
pobreza, corrupción y estrés. ¿Correcto? Yo cuando la primera vez que escuché preguntar al doctor le decía, ¿verdad? Sí, me dice. La pobreza es mental. Es un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque hay culturas que han demostrado que estaban destruidas, derrotadas y ahora son potencia, como Japón, porque no tienen una mente pobre. En cambio, Latinoamérica tiene un problema de salud mental de pobreza. No sé si es por la historia que nos tocó vivir, por la colonia, yo qué sé, pero como grupo humano tenemos un serio problema en que aceptamos la pobreza como una situación sine qua non, la festejamos inclusive. Y eso cuando yo escuché, me traumó. O sea, hay culturas que consideran que la pobreza es dañina, tóxica, y nadie quiere ser pobre. Sacrifican su bienestar porque su generación siguiente no sea pobre. Y lo ven malo. En cambio acá, no sé si se han percatado, pero es lo contrario, ¿no? Qué pena, pobrecito, pobre. Esa idea, un japonés no lo tenía. El PBI de Japón después de perder en la guerra era creo que 4 o 5 veces menos que teníamos en esa época. Y se volvieron segunda economía, tercera solo porque se unieron todos los europeos. ¿Dan cuenta? Entonces, es un problema de salud mental, es un problema. ¿Ya? Luego viene la corrupción, que es un problema también de salud mental. Ojo, que lo arrastramos generaciones de generaciones. ¿Ah? Esto es, la principal teoría de esto es la colonización. La forma como nos ha colonizado España, a toda Latinoamérica. ¿Ya? Y la tercera es el estrés, ¿no? Que eso es inevitable. Entonces, esto es salud mental. En ningún lugar acá dice depresión, esquizofrenia. No, son problemas psiquiátricos. También es una estrategia. Pero estos son de salud mental en general. Bueno, y cultura de paz por el tema del terrorismo, ¿no? Todo el tema del terrorismo. Entonces, chicos, estas son las estrategias sanitarias que deben recordar. Ha venido varias veces y, honestamente, como estamos con tiempo, a ver, ¿qué estrategias ustedes saben fijo? Saben inmunizaciones de hecho, saben CRED, ¿no? Toda la parte de niño, nutrición, ven bastante eso en pediatría. Hacemos un montón de ITS, hemos hecho VIH, estamos muy bien en vectores metaxénicas, han hecho tuberculosis, a de lejos. El tema de salud sexual reproductiva básicamente se resume en la clase de anticonceptivos que hemos hecho, también lo hemos visto. Entonces, ¿qué faltaría revisar? Probablemente un poco de pueblos indígenas, salud mental. Accidente de tránsito no va a venir porque eso es más chamba del Ministerio de Transportes, ¿ya? Del nuestro. Y daños no transmisibles. Entonces, de todas las estrategias, poco a poco, traten de darle una vuelta y revisen los indicadores. ¿Ya? Indicadores. Mi consejo es desde ahora simplemente una ojeadita a los indicadores principales de cada una de las estrategias. Por ejemplo, las vacunas, más del 95%, ¿no? Para que sea efectivo. Sintomáticos respiratorios, 5% mínimo, ¿no es cierto? Entonces, así indicadores sueltos para que vayamos acumulándolos hasta el examen. Y finalmente, los programas que vimos acá pueden ser por grupos, por daños, por intervenciones, por escenarios. Eso se llama apertura programática. Por si acá se los pongo. Entonces, con eso que hemos terminado, hemos explicado cómo las atenciones de salud se empaquetan en programas. Y si son estratégicos, se vuelven estrategias nacionales. Eso es nuestra chamba, es nuestro producto. Eso es lo que vendemos en salud. Ahora vengan acá. ¿Cómo se mide esto? Bueno, acá hay varios indicadores relacionados a las atenciones, pero no lo vamos a ver ahorita, eso es en la parte de controles, pero sí necesito que recuerden. Se llama atendido a la persona que recibe nuestro producto. Por lo tanto, solo pueden haber dos tipos de atendidos en nuestro instrumento ejecutor. El paciente nuevo que nunca pisó nuestra institución, por ende le abro historia clínica, y el paciente reingresante que está viniendo por otro diagnóstico, diferente al que viene inicialmente. Esos son los atendidos. Pero cada paciente puede tener N atenciones. Entonces, las atenciones viene a ser el trabajo que hace el personal de salud en los nuevos, en los reingresos y en la continuación de cada uno de ellos.
De tal forma que las atenciones es pacientes nuevos más pacientes reingresantes y todos los pacientes continuadores. ¿Qué es un continuador? Aquel que ha sido nuevo o reingreso, pero todavía no está dado de alta o no está con un diagnóstico y tratamiento definitivo y terminado. O sea, siguen el proceso de atención. Entonces, si te preguntaran, ¿quiénes son las atenciones? Todos los nuevos, reingresos y continuadores. ¿Quiénes son los atendidos? Solo los nuevos y reingresos. ¿Por qué? Porque en función de esto, nosotros sacamos los instrumentos de medición. El instrumento es el recurso nuclear instrumentado, es el que vamos a medir. Entonces, miren acá, por ejemplo. Esta tablita la he sacado de este documento, que son indicadores de gestión y evaluación hospitalaria para hospitales, institutos y DIRESAS, del 2013, que está en su aula virtual. Ayer lo copié, lo tienen listos todos. Son algo de 22 indicadores hospitalarios y 16 de gerencia, que por favor tienen que darle una leidita, ¿ya? Cada vez que me preguntan, doctor, ¿qué indicadores debo estudiar? Esos. Ahora, que cobertura, concentración, rendimiento se hayan repetido N veces, no quiere decir que no pueda venir otro. Entonces, como estamos con tiempo, así como les pedí por favor que lean el MAIS en salud pública, en este capítulo de gestión, les pido que lean primer documento, este de acá, de indicadores. Una repasada al toque, chicos. Son 67 páginas, pero nivel, pues, o sea, se recontra básico. Te lo lees en una hora, media hora, toda la parte de la teoría. Y los indicadores, como es de memoria, ahí simplemente hay que hacer un pequeño resumen y ya está. 22 de gestión, 16 de gerente. Ya está. Entonces, acá es un ejemplo, ¿no? La concentración, por ejemplo. Entonces, el instrumento es el concepto. ¿Para qué sirve este indicador? En el caso de la concentración, es para ver el promedio de consultas de cada paciente. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el promedio de consultas. ¿Te das cuenta? Es súper sencillo. ¿Cuál es la relación operacional? Pregunta examen. Número de atenciones. ¿Se acuerdan que era atenciones? Nuevos, reingresos y continuadores. Y abajo los atendidos. Nuevos más reingresos. Ya está. Eso es la concentración. ¿De dónde saca la información? ¿Cuál es el instrumento ejecutor en este caso? Las hojas GIS, el reporte GIS. Te piden la periodicidad, te piden anual, puede ser mensual, y lo que se interpreta. Ya está. Y no te olvides que todo indicador tiene un estándar, lo mínimo que debe cumplir. Así hay 22. Ocupación de cama, porcentaje de cama, rendimiento del médico, productividad del médico, etc. Entonces, eso es los instrumentos. Entonces acá miren, por ejemplo, para los recursos, rendimiento. Para las actividades o atenciones, concentración. Para la población objetivo, cobertura. Entonces acá hay 3 indicadores de los 22 que les dije. Cuestión de leerlos nada más. Si tú quieres evaluar la población objetivo, cobertura, se llama extensión del uso. Si yo quiero evaluar las atenciones que he hecho, concentración o intensidad del uso. Y si yo quiero ver los recursos, cómo trabajan, rendimiento, y también acá ponle si quieres productividad. ¿Ya está? Lo repasas. ¿Ha venido? Claro que ha venido. Un montón de veces. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos los pretest, vamos a ver las fórmulas. Son bien sencillas. Por eso te pido primero que leas ese documento, ¿ya? Son bien sencillos. Igual lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Muy bien. Entonces, hasta acá, esta diapo, ¿para qué sirvió? Para explicarles qué hacemos, atenciones, cómo lo vendemos vía programas, vía estrategias y cómo lo medimos vía indicadores. ¿No, chicos?